Juan Carlos Altavista nació el 4 de enero de 1929 en el Hospital Durand y se crió recorriendo las calles empedradas de Olivos, aunque también pasó parte de su infancia por Caballito. Venía de un hogar de laburantes donde la plata no sobraba para nada. Su papá se llamaba Juan, era obrero matricero, y su mamá se llamaba Ángela. Ella era ama de casa. Atravesaron épocas tan duras que muchas veces la comida del día consistía en poner una inmensa olla con papas servidas en el centro de la mesa y pinchar desde ahí, saboreándolas como si fueran el manjar más exquisito del mundo. De pibe era tremendo. Una tarde se le ocurrió robarle una canilla a su viejo para ir a venderla, y la paliza que se ligó con el cinturón fue tan grande que aprendió la lección. Jamás en su vida volvió a tocar algo ajeno. Esa severidad, lejos de alejarlo de su padre, terminó forjando en él un hombre de palabra, respetuoso, íntegro y profundamente familiero. Dejó la escuela primaria en 3er grado porque lo aburría. Lo suyo era estar en la plaza, haciendo morisquetas e imitando los modos de hablar de los adultos, sobre todo de los carreros que pasaban vendiendo cosas. Un cuidador de la plaza lo vio, le encontró la chispa y le sugirió a su madre que lo llevara a hacer una prueba. Así entró al teatro infantil La Bardén, compartiendo clases con figuras como Julia Sandoval y Beba Vidart, y formándose con maestros inmensos como Narciso Ibáñez Menta, Francisco Petrone y Luis Sandrini. Su capacidad de trabajo fue, desde el principio, una verdadera aplanadora. En 1942, con apenas 11 años, debutó en el cine con la película Melodías de América, interpretando a un cirujita. A partir de ahí, no paró de filmar. En la década del 40 filmó 6 películas. En el teatro, debutó en 1949 con ¿Sabe usted plantar repollos? Quería comerse al mundo. De joven, viajó a Perú con la loca idea de cruzar Europa. Pero allá no lo conocía nadie y tuvo que deambular por los teatros haciendo de todo para no morirse de hambre. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que van a tomar? Porque me dijeron que usted eran artista, el señor Brizuela Méndez. Y son artistas, tienen que laburar de artistas. ¿Qué van a laburar de acomodadores o van a trabajar en el Luna Paga que van a bocear? No me van a poner nervioso. En la década del 50 mantuvo el mismo ritmo frenético, llegando a filmar 8 películas. En paralelo, fue pionero de la televisión naciente, participando en programas como ¿Qué mundo de juguete? Nervioso. Le voy a decir, es que mire. Usted también hace reír cuando se ríe. Los petizos me hacen reír. Ay, qué simpático. Los 60 arrancaron con todo, filmó un montón de películas. Y también en el 63 llegó a la televisión con Operación Jajá, consolidando su lugar en el legendario sketch de Polémica en el bar. También se sumó al club de Anteojito y Antifaz. Ande, ¿qué vas a hacer? Ellos 3 trabajan en el grupo de Chespirito. No diga eso, se van a ofender. Oiga, que eso es verdad. El amor lo encontró a mediados de los 60. Caminando por los pasillos de Canal 9, se cruzó con Raquel Álvarez, una actriz española que trabajaba con Mirta Legrand. Quedó flechado al instante. La encaró en el bar del canal y apenas 6 meses después se estaban casando. Ella, junto a sus 3 hijos, Maribel, Ana Clara y Juan Gabriel, se convirtieron en el pilar absoluto de su vida. Llegó a confesar, con los ojos brillosos, mi mujer, sinceramente, es lo más lindo que me pasó en la vida. Sí, mi Dominguito, yo soy la Chilindrina. ¿La Chilindrina? Sí, Minguito, lindo, mi amor, qué bonito. ¿Y usted quién es? El profesor Girafales. Era tan apegado a sus afectos que integró a su familia al trabajo diario. Su hija Maribel trabajaba en producción y cámara. Él sumó rápidamente a su equipo a su yerno, el entonces jovencísimo Miguel Ángel Rodríguez. ¿Y
Y yo soy doña Florinda, y la Popis, y la Chimoltrufia, y todas esas cosas del hombre humano. Pero ahora, ¿quién podría defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Su explosión definitiva en la cultura popular llegó cuando agarró un personaje y lo llevó a la mesa de polémica en el bar. Pero acá hay que desmentir un gran mito. Juan Carlos Altavista no inventó a Minguito de la nada. El personaje de Domingo Tinguitela ya había sido creado a fines de los años 50 por el guionista radial Juan Carlos Chiappe, dentro de un segmento llamado Hilacha y Solino. Tomó el personaje tal cual estaba en los libretos originales. Un pibe de la calle que laburaba en la quema, cartonero, descendiente de italianos y fanático enfermo de Boca. Lo que hizo Altavista fue apropiarse de ese personaje y darle carnadura física y una identidad imborrable. Periodista del humilde diario barrial La Voz del Rioba, que con el tiempo también se convirtió en historieta. Dueño de una destartalada camioneta Chevrolet modelo 1928 bautizada La Santa Milonguita y creador de un lunfardo propio repleto de frases que todos terminamos usando, como que hace tritri, gomía, sé igual, otro esma. La verdadera genialidad de su actuación es que Juan Carlos no tenía absolutamente nada que ver con Minguito. Eran el agua y el aceite. En su vida real, Altavista era un dandy. Un tipo que usaba trajes a medida, de modales refinadísimos, al que no le interesaba ni un poco el fútbol y que se declaraba totalmente apolítico. Sus pasiones de fines de semana eran salir a navegar a vela y practicar tiro con arco y flecha. La diferencia entre el actor y el personaje era tan abismal que un día, cenando impecable de traje en el clásico restaurante Los Platitos de la Costanera, una fanática se acercó a una mesa esperando encontrar al simpático Linchera, y al verlo tan elegante, le soltó en la cara. ¡Ay, qué desilusión! Entonces, ¿de dónde salía la imagen marginal de Minguito? Cuando el papá de Juan Carlos falleció, él estaba tapado de compromisos laborales, y con todo el dolor del alma, no pudo ir a despedirlo. Para hacer su duelo íntimo y llevarlo siempre con él, agarró la ropa real de su viejo y la transformó en el vestuario de Minguito. El chambergo blando de fieltro, el saco gastado, la camisa cerrada hasta el cuello, la bufanda escocesa y ese cinturón negro grueso eran las prendas de su papá. Él solo le sumó unas zapatillas de paño, o esas pantuflas que usaba, y el clásico escarbadientes en la boca. Durante la dictadura militar sufrió una persecución absurda. El capitán de fragata, Adamoli, lo llamó a su oficina en los estudios de radio y le dio un mes de plazo para educar la forma de hablar de Minguito, argumentando que sus personajes deformaban el lenguaje nacional. Como era imposible traicionar la esencia popular del personaje, terminó censurado y prohibido en los medios nacionales. Tuvo que exiliarse a trabajar a Radio Colonia en Uruguay y rebuscárselas en el ámbito náutico para no dejar a su familia sin un plato de comida. Aún así, demostró una entereza envidiable. Jamás levantó una palabra de más ni armó un escándalo público. ¡Tío! ¡Ese tío! ¿Qué hace, amigo? Tri. ¿Sabes cómo te quiero, no? ¿Cómo anda, Miguel? Habíamos dicho que Juan Carlos Altavista era político, pero Minguito era profundamente peronista. En plena época de proscripción, donde nombrar a Perón era motivo de cárcel, Juan Carlos se salió del libreto en vivo y gritó frente a las cámaras: entre pecho y espalda, Perón. Sus compañeros quedaron congelados del terror en el estudio, pero el amor de la gente era tan inmenso que los militares no se animaron a levantar el programa. Los años 70 consolidaron la masividad. Filmó 12 películas. También arrancó en la radio con El Clan del Aire, ciclo que conduciría ininterrumpidamente hasta su muerte. Y en 1979 mostró toda su maestría actoral encarnando al vago Chicho en el clásico grotesco La Nona. En los años 80 hizo radio con Cada Mañana con Mingo y varias películas más. Además, desde 1984, Polémica en el Bar se convirtió en un programa independiente y arrasador en audiencia. Ese mismo año, nacía la genial dupla cómica de Mingo y Aníbal junto a Juan Carlos Calabró, regalándonos películas como Mingo y Aníbal, los dos pelotazos en contra, Mingo y Aníbal contra los fantasmas y Mingo y Aníbal en la mansión embrujada. En 1981 ganó el premio Conex de Platino. Y por si esto fuera poco, en 1987 debutó con su propio ciclo Super Mingo y también filmó su última película, Tres Alegres Fugitivos, en 1988. Ese amor popular tocó el cielo con las manos cuando Diego Maradona, en la cumbre absoluta de su carrera, tras ganar el Mundial, le sacó la bufanda y el sombrero para ponérselos él, y le confesó
con los ojos llorosos, que su mayor sueño en la vida era ser Minguito. Sería bárbaro, pero todos tenemos sueños. Sí. Y yo tengo uno muy grande. No me digas. Sí. Poder ser Minguito. No. Sí, lo quiero hacer. ¿Me lo decís en serio? Te lo juro por mi madre. Qué rico, mamita. ¿Cómo? Gracias. Esto. Más allá de las más de 60 películas y el éxito rotundo en la televisión, la verdadera grandeza de Juan Carlos Altavista residía en el hombre que se sacaba el traje de Minguito. Era un ser bondadoso y sensible como su personaje, pero con una generosidad silenciosa que conmovía a todos los que lo conocían de cerca. El Hospital de Olivos, por ejemplo, vivía prácticamente de las cosas que él conseguía de forma solidaria. Se pasaba la vida organizando festivales y armando rifas, y no tenía ningún problema en encarar a sus compañeros de elenco en los pasillos de los canales y decirles: «Muchachos, ayúdenme que estoy juntando plata para una villa». Guardaba además una lista con los nombres de todas las personas a las que les había prestado plata desde joven. Jamás les cobró un peso, ni los persiguió. A veces simplemente agarraba esa lista, la miraba y se reía solo. Además había algo en lo que el actor y el personaje eran exactamente iguales. Tenían el mismo valor inquebrantable de la amistad. Era un tipo sumamente amiguero, generoso con sus colegas, de esos que no tenían problemas ni celos en dejar que otros compañeros de la mesa hicieran reír y se llevaran todos los aplausos. Pero el cuerpo de Juan Carlos cargaba con una falla silenciosa. Padecía el síndrome de Wolff-Parkinson-White, una enfermedad cardíaca congénita que le provocaba taquicardias descontroladas. El 20 de julio de 1989, justo el día del amigo, estaba en los estudios de Canal 2 terminando de grabar Polémica en el bar y ensayando para su nuevo ciclo Vamos Mingo todavía. De repente, un dolor opresivo y brutal le cruzó el pecho. Juan Carlos se dio cuenta al instante de que su corazón se estaba apagando. Pero en ese momento crítico, en lugar de gritar o armar un escándalo o pedir que paren las cámaras, eligió esconderse en silencio detrás de los decorados. No quería ni asustar ni arruinarle la jornada a sus compañeros. Recién, cuando sus piernas no lo sostuvieron más, salió tambaleándose de las bambalinas. Caminó frente a su equipo de trabajo, con su ropa de Minguito puesta, y sus últimas palabras fueron: «Discúlpenme, chicos». Falleció poco después en el hospital Argerich. Eligió despedirse del mundo pidiendo perdón por interrumpir el laburo de los demás, demostrando hasta su último aliento que detrás de la máscara del cirujano más famoso del país había un gigante de calidad humana que ponía el amor y el respeto por sus amigos por encima de su propia vida. Juan Carlos Altavista, Minguito, murió a los 60 años. Hoy sus restos descansan en el cementerio municipal de Olivos, en una bóveda que con el paso del tiempo, los robos y el abandono terminó en un estado de deterioro que contrasta fuerte con todo lo que supo darle al país. Pero su legado, ese sí, no se deterioró nunca. Minguito Tinguitela sigue vivo en cada gomía, en cada que hace stritri y en cada recuerdo de generaciones enteras de argentinos que encontraron en un ciruja de la quema, vestido con la ropa del padre, la ternura y la picardía más genuina de la calle. Detrás del personaje más popular de la televisión argentina quedó la historia de un hombre que hizo del amor a su viejo, a su familia, a sus amigos y a su gente, la verdadera razón de su vida. Nos vemos en el próximo Eco. Realmente Jorge te queda corto en el camarín, sos un amoroso, me pareces tan dulce, sos un rupuki, un pirrinti. ¿No le dijiste que es mi onda para llamar a la gente que me cae bien? Chau, chichi. Chiriri. Divino. ¿Y qué me decide mi amiga Moria? Una barbaridad. Dale, Mingo. Largando. ¿Qué fue lo que más te gustó de Moria? ¿Querés que te diga lo que más me gustó de Moria? Sí. Los ojos. ¿Los ojos? Sí, tiene ojos de buena piba. Vos vas al cielo de cabeza, amigo.